Ahora es el turno de ver las figuras en tamaño grande que se han fabricado de Ham. Thingway en 1995 fabricó esta figura del personaje, que realmente sí es mucho más pequeña de lo que debe ser el personaje en la película. Sin embargo, durante muchos años fue la figura más grande que existió de Ham. Es de plástico duro y funciona como una alcancía real. Hubo dos variaciones, una en donde la figura venía con un empaque completo y otra donde simplemente incluía una etiqueta. Ambas figuras fueron exactamente iguales. En 1999, Thingway no hizo una reedición de este juguete de Ham, ni tampoco otra empresa fabricó una figura similar a la de él, cosa muy extraña. En el 2001, la compañía japonesa Tomy eligió al Ham de 1995 como un buen candidato para que formara parte de la sesión de fotos de los juguetes modelos. Sería hasta aproximadamente 2003 o 2004 cuando la empresa china Promotional Partners Worldwide fabricó esta figura del personaje, exactamente de las mismas medidas de la de Thingway de 1995, para venta exclusiva en Japón, funcionando de igual forma como una alcancía real. Unos años más tarde, en 2009, Disney Store fabricó esta figura del personaje, exactamente de las mismas medidas de la de Thingway de 1995. Es de plástico duro, tiene articulación en la boca y funciona como una alcancía real. En el 2010, en Estados Unidos, la marca Kellogg's ofreció la promoción que dentro de sus cereales podías encontrar o una figura de Ham o una figura luminosa de uno de los aliens. En el caso de la figura de Ham, nuevamente es exactamente de las mismas medidas de la figura de Thingway de 1995. Y el aspecto negativo de esta figura de Ham de Kellogg's es que unos pocos años después fue víctima de la piratería con demasiada facilidad. De hecho, una mayoría de las figuras de Ham con este diseño que se encuentran son de marca pirata. Y es así como en este mismo año Disney Store fabricó esta figura de Ham, que fue el primero con un tamaño exacto al de la película, y además tiene un muy buen diseño. El aspecto negativo es que está hecho de cerámica, siendo muy frágil para romperse, siendo que en las películas Ham realmente está fabricado de plástico, y eso se puede comprobar al escuchar sus movimientos y el cómo se mueven las monedas en su interior, ya que el sonido no corresponde al sonido de una moneda golpeando cerámica, sino que se puede contemplar que es el sonido de una moneda golpeando plástico. Aún así, durante muchos años, esta fue la figura más cara de Ham, e incluso hasta nuestros días sigue siendo bastante costosa. En 2011, Disney Store relanzó la figura mediana que había lanzado a la venta en 2009, también dentro de varios sets de figuras medianas. En 2013, la compañía japonesa Takara Tomy fabricó una figura de Ham y una figura de Rex de plástico duro y parlantes. En el caso de la de Rex es mucho más pequeña de lo que debe ser el personaje en la película. Y la de Ham, si bien es una figura pequeña, no es tan distante con el tamaño considerable que debe tener Ham en la película. En 2014, Disney Store relanzó la figura de cerámica de Ham, conservando el mismo material y exactamente el mismo diseño, solo que redujo sus medidas. Únicamente en 2010 es cuando Disney Store lanzó a la venta la figura de Ham en cerámica de tamaño exacto de la película.
Y la figura de escala menor, siguiendo esa misma escala de la figura de Thingway de 1995, de 20 centímetros por 12, la relanzó en 2014 y durante los años siguientes constantemente haría reediciones. Sin embargo, en 2014, una marca no muy conocida llamada Sambro fabricó una figura de Ham en cerámica del tamaño exacto de la película. Y en este mismo año, otra empresa llamada MZB también fabricó una figura de Ham en cerámica. Esta es de medidas menores, pero al mismo tiempo es un poco más grande que la escala de 20 centímetros por 12. En lo personal, me gusta mucho cómo se ve el empaque de esta figura. También en este mismo año, otra marca llamada Aladon fabricó una figura de Ham en cerámica. Esta es, al igual que la de Sambro, del tamaño exacto de la película. En 2016, la marca Target fabricó una figura un tanto rara y peculiar de Ham. Es nuevamente de las medidas de 20 centímetros por 12, fabricada de plástico duro y que funciona como una alcancía real, solo que en su interior venía con unos boxers para hombre, y realmente son para adulto, no son para niños. Al momento de desprender la cabeza del cuerpo, se podía sacar de su interior los boxers para hombre, siendo muy llamativo que la empresa china Sega también empezó a fabricar en este año una figura de Ham con exactamente este mismo diseño y las mismas medidas. Y la diferencia es que la de Target en la parte de abajo no dice nada, y la de Sega en la parte de abajo de la figura aparece en color negro el nombre de la marca. Y la marca Sega durante los siguientes años haría reediciones constantes de la figura, donde lo único que cambiaba era el empaque. En 2019, la empresa Takara Tomy haría una reedición de la figura parlante de Ham que había lanzado a la venta en 2013. También una marca llamada Abby Style fabricó una figura de Ham en plástico duro que funciona como una alcancía real. Nuevamente tiene las medidas de 20 centímetros por 12. Y también una marca desconocida fabricó otra figura de Ham en cerámica. Entre 2019 y 2020 se vendió de forma exclusiva en el Disneyland de Hong Kong otra figura de Ham. Funciona de igual forma como una alcancía real. Y aunque pareciera que es de la misma escala de 20 centímetros por 12, en realidad esta fue un poco más pequeña. Fue de 16 centímetros por 9.5 centímetros. En 2020, la empresa china Beast Kingdom fabricó una figura de Ham, junto con una de Rex y una de Alien, que en el caso de Ham es bastante ad hoc que sea una alcancía. Está hecha en plástico duro. Solo que esta figura se va un poco al otro extremo. Es mucho más grande de lo que debe ser el personaje. Pareciera que la respuesta para poder obtener un Ham exacto de la película, o sea, con las medidas exactas y fabricado no en cerámica sino en plástico, solo la han ofrecido los customizadores de Instagram, que gracias a la tecnología de las impresoras 3D han podido crear un Ham preciso, del material preciso y de las medidas precisas. A partir de 2021 es que han fabricado varias figuras de Ham y vendidas en internet a través de esta red social. Y para muchos, esta ha sido la única opción para tener un Ham ideal y réplica como se ve en las películas.